Como veíamos en la primera parte del tutorial, dando clic en el botón Play, accedemos a la pantalla de opciones para comenzar a ejecutar nuestra simulación Monte Carlo. Lo primero que vemos es el tipo de simulación que podemos elegir, que puede ser tanto de duración y costos, o solamente de duración o solamente de costos. Vamos a utilizar la más completa. ImpalaRisk posee diferentes métodos de simulación como Monte Carlo e Hypercube Latino. Vamos a utilizar Monte Carlo, que es la más conocida en la industria. Permite realizar análisis de sensibilidad como se realiza en las ciencias económicas, por ejemplo, donde se aíslan los impactos de las variables sobre el sistema. En esta demostración no vamos a ahondar en estos detalles. Lo que sí querríamos mostrarles es esta opción de configuración, donde vamos a indicar de cara al decisor, al que está ejecutando la simulación, cuál es su umbral de riesgo para el proyecto. Esto es, si se ejecutaran 100 veces el proyecto, ¿cuántas veces estaríamos dispuestos a fallar en plazo o en costo? Seguramente el decisor dirá 0, no quiero fallar, por eso hago gestión de riesgos, pero sabemos que la gestión de riesgos justamente es probabilística, ¿sí? Entonces, ¿cuál es mi umbral de riesgo? ¿Qué tan propenso o qué tan averso soy a los riesgos? Supongamos que dejamos la opción en 15%. ¿Cuántos escenarios quiero ejecutar? ¿Cuántas iteraciones voy a decirle a ImpalaRisk que viva el proyecto? ¿Cuántos proyectos quiero que calcule? ¿Cuántas veces? También asumamos que 500 veces. ¿Cada cuánto quiero que refresque? Y una configuración importante de los resultados es cada cuánto quiero que redondee los costos, ¿sí? No tiene sentido analizar un proyecto con un costo de $1.600.000, analizarlo en rangos de 500 o en rangos de 1000. Vamos a decirle que lo redondee cada $10.000, o sea, voy a hacer análisis en rangos de $10.000. Por último, le pido que guarde información detallada de todas las actividades del proyecto, y ahora vamos a ver para qué es eso. Entonces, un breve repaso. Hicimos la configuración de los seteos generales del proyecto, refinamos nuestro escenario de simulación con los seteos particulares y finalmente ejecutamos la simulación con nuestras configuraciones. Damos a aceptar y le decimos a ImpalaRisk que comience a procesar. ImpalaRisk tiene una performance superior a la que se ve en esta demostración. Lo que pasa es que acá estamos justamente grabando sobre la computadora, entonces consume también recursos el software de grabación del escritorio, ¿sí? Entonces, ¿qué está sucediendo con el proyecto en cada uno de estos números que están cambiando aquí? Cada uno de estos números son un proyecto diferente, un posible resultado del proyecto. O sea, lo que está haciendo el software es internamente, dentro de las actividades del proyecto, por cada actividad va eligiendo un valor dentro del rango y va calculando el proyecto completo. Al final de las 38 actividades calcula un proyecto. Cada uno de estos que vemos acá entonces es un proyecto completo. Me va indicando el tiempo transcurrido de la simulación y el tiempo restante, y mientras tanto aquí abajo me va dando información de gestión. ¿Qué es esta información? El proyecto nunca terminó por ahora antes del 17 de noviembre. ¿Sí? Recordemos que nuestra fecha de fin era a fines de noviembre. Ahora, después veremos cuántos escenarios dieron un resultado cercano al 17 de noviembre. El proyecto puede completarse el 17 de noviembre y hasta ahora indica que sí, pero después veremos cuál es la probabilidad de éxito asociada a esa fecha. Así también nunca tuvimos un resultado superior al 11 de enero del año siguiente, o sea, casi un mes y medio después de la fecha original. ¿Cuál es el valor más frecuente? ¿Cuál es el valor medio? Tanto expresado en días como en fechas.
Y lo mismo para costos. Fíjense que en costos justamente va redondeando los valores en números múltiplos de 10.000. Así finaliza la simulación con la información de gestión que decíamos. Cuando doy continuar, lo que va a ir haciendo ImpalaRisk es abrir justamente los Excel de reportes que me van a estar dando información de gestión adicional. Por ejemplo, teníamos 38 actividades. ¿Cuántas tareas son simulables y cuántas no simulables? O sea, las tareas no simulables son aquellas tareas agrupadoras cuyo plazo y costo depende del plazo y costo de las tareas hijas. ¿Cuántos escenarios ejecutamos? Y fíjense acá cómo tenemos un pequeño dashboard de situación de nuestro proyecto. Por otra parte, decimos, acá hay información de gestión muy útil para el decisor. ¿Cuál era la fecha de fin del proyecto original? O sea, ¿cuál era la fecha de fin que yo hubiera comprometido? El 26 de noviembre. ¿Cuál es el riesgo asociado al 26 de noviembre? El 93%. ¿Qué quiere decir este dato? ¿Qué quiere decir esta información que vemos acá? Lo que me está indicando este dato es que solo en el 7% de los escenarios logramos cumplir con el plazo y con el costo. Solo en el 7% de las simulaciones, o sea, en este caso, en 35 sobre 500, logramos terminar el proyecto el 26 de noviembre o antes. Por otro lado, con nuestro umbral de riesgo, ¿cuál es la fecha que deberíamos comprometer? Y es el 22 de diciembre. ¿Qué quiere decir el 15%? O sea, dentro del 15% de aceptación de riesgo del proyecto, ¿sí?, han finalizado el proyecto el 22 de diciembre o antes. Fíjense la diferencia de la exposición al riesgo que tenemos con apenas un mes, pasando la fecha del fin o aceptando una fecha de fin del 26 de noviembre al 22 de diciembre, poco más de un mes, mejoramos la exposición al riesgo del 93% a solamente el 15%. Fíjense la diferencia de exposición al riesgo y cómo ImpalaRisk nos va dando información con respecto a estas diferentes fechas. ¿Qué otra información tenemos en Excel? Uno de los elementos principales a tener en cuenta en un simulador es que el simulador en sí mismo no se convierte en un elemento adicional de riesgo. ¿Cómo hacemos eso? Abriendo todos los resultados para que los decisores los tengan al alcance de sus manos. Por ejemplo, la prueba de las computadoras en Casa Central, podemos ir viendo no solamente el resultado de la simulación en general, sino también cuáles fueron los escenarios y cuáles fueron todos los resultados a lo largo de los 500 escenarios. Entonces, en cada escenario me voy diciendo si la actividad fue crítica, si no fue crítica, si tengo cuál fue la fecha de fin y de inicio, la menor, la mayor, la media, la más frecuente, etcétera, etcétera, y lo mismo para el costo. Esto que vemos para esta actividad lo podemos hacer también para otras actividades o también para algún conjunto de actividades, como pueden ser actividades agrupadoras. Aquí abajo vemos que tenemos 5 actividades que podemos elegir o podemos ir refrescando. Por ejemplo, la actividad de desarrollo, que es la actividad 11, tenemos para cada uno de los 500 escenarios cuando la actividad fue crítica, cuando no fue crítica, marcado con 1 y 0, las duraciones, costos, etcétera, etcétera. Y vemos cómo a lo largo de los 500 escenarios el simulador fue generando una distribución acorde a lo solicitado. Estos y otros reportes se brindan en Excel. Para terminar la información que tenemos en ImpalaRisk, querría mostrarles el gráfico interactivo de riesgo, que es una característica exclusiva de ImpalaRisk, en donde vamos viendo los diferentes riesgos
asociados a cada duración del proyecto y su fecha de finalización correspondiente. O sea, a medida que nos vamos desplazando hacia la derecha, vamos a ir teniendo menores duraciones de proyecto, pero también vamos a ir expresando cómo hay mayores riesgos asociados a las fechas de finalización. Fíjense cómo pasamos. Vamos del 27 de diciembre, vamos bajando de fecha y para cada una de las fechas tenemos cuál es el riesgo asociado. Cuando pasamos el 15% del umbral que el decisor configuró, todo el gráfico se pone en rojo. Sin embargo, podemos seguir viendo cuáles son los riesgos asociados a cada fecha. Y acá tenemos el mismo informe que teníamos antes en el Excel. Asimismo, podemos ir también viendo la información directamente en el diagrama de Gantt. ¿Qué podemos ver acá? Podemos ver la criticidad de las actividades puesta en diseño de semáforo, o sea, las actividades azules las actividades azules en ningún momento formaron parte de un camino crítico, las actividades amarillas tienen un nivel de criticidad alto, las actividades rojas siempre fueron críticas, como por ejemplo estas de aquí abajo, y fíjense lo interesante que es que también puedo ver no solamente el índice de criticidad de las actividades, sino también cuál fue el camino crítico más frecuente, o sea, cómo impactó la incertidumbre sobre mi proyecto, por dónde pasó el camino crítico más frecuente, y eso se indica con estos triangulitos que van rodeando cada barra del diagrama de Gantt. Entonces podemos hacer un análisis o por actividad o por grupo de actividades, o bajar por ejemplo un nivel más, o puedo comunicarme con el responsable de testing y expresar gráficamente el resultado de la simulación para que me permita a su vez tomar mejores decisiones. ImpalaRisk tiene más información vinculada con el resultado de la simulación, pero en este aspecto le queríamos dejar un poco cuál era la esencia del simulador de riesgo en proyectos que se monta directamente sobre Microsoft Project y mostrarles cómo a partir de los seteos globales, los particulares y la ejecución de la simulación propiamente dicha, ya tenemos un escenario de gestión de riesgo mucho más completo y abarcativo que el que teníamos al principio del proyecto. ImpalaRisk se completa con características adicionales, como por ejemplo en las características avanzadas me permite cargar alguna macro y ejecutar alguna macro dentro del proceso de ejecución de toda la simulación, teniendo todas estas actividades y todas estas posibilidades disponibles, o sea que una macro se ejecute al comienzo, en el medio, después de cada tarea, después de cada actividad, después de cada iteración, etcétera, etcétera. Esperemos que les haya resultado útil el tutorial de ImpalaRisk, y cualquier información nos pueden contactar en info@impalarisk.com. Muchísimas gracias por su atención.